Ya. Bueno, yo no sé si ustedes han notado que hay gente que tiene una habilidad para escuchar algunas cosas. Hay cosas que se escuchan y hay cosas que no se quiere escuchar. Yo, por ejemplo, cuando mi esposa me pide plata, digo, ¿qué? Y no escucho. Y me lo repite de nuevo, no entiendo. Entonces, y a veces pasa eso. Hay gente de que escucha, hay un conjunto de música y dice, sentí cómo suena esa trombón o no sé, algún instrumento eso de viento. Y yo digo, ¿dónde está? Otra vez se dice, no es un piano, es esto. Y digo, ¿dónde está? Y algunos que tienen una habilidad para escuchar. Yo no he sido favorecido para detectar ese tipo de cosas. Yo le he contado a ustedes que cuando yo era joven, recién conocí al Señor, quise tocar el acordeón, porque me gustaba el acordeón y era con lo que se salía a tocar, con lo que se salía a hacer las campañas. Y como yo tenía forma, me compré un acordeón de los mejores y me fui a estudiar acordeón. Y me acuerdo que fue en el Castro Barro, estaba el profe, le digo para que no vaya usted. Porque él agarra y me dice, le digo, mira, yo quiero aprender rápido, quiero tocar rápido, que de acá, que allá. Quiero aprender por oído. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Y él agarra y empieza a hacer, ¿te animás a hacer? Sí. Yo lo hice. Y me dice, la verdad, dice, vos no tenés oído, tenés oreja. Y bueno, me golpeó, pero yo quería insistir, que le digo, bueno, tomamos otra prueba. Yo agarro, se pone el acordeón y vieron que el acordeón tiene unas teclitas negras acá y acá son blancas como el piano. Y empieza a hacer para abajo y después para arriba. Y dice, ¿te animas? Y sí, yo me animo a cualquier cosa. Y entonces lo hago. Y para mí lo había hecho muy bien. Pero me dice el profe, dice, ¿vos sos cristiano? Y le digo, y yo pensé dentro de mí, qué bárbaro, esta es la oportunidad para testificarle a este hombre y llevarlo al Señor. Y digo, sí, claro que soy cristiano. Le digo, ¿por qué lo pregunta? Dice, porque tu izquierda no se entera lo que hace tu derecha. Y bueno, de ahí decidí no tocar más el acordeón. No sé si lo regalé, que lo que hice, pero bueno, me dediqué a estudiar la palabra de Dios, que creo que me fue bueno. Digo, me hubiera gustado tocar el acordeón. Bueno, pero hay gente que nace con eso. Nosotros permanentemente estamos escuchando diferentes voces. Nosotros sabemos y damos por sentado que nosotros los seres humanos somos seres tripartitos. O sea, tenemos un cuerpo que nos tomamos relación a través de nuestros 5 sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Después, en nuestro cuerpo hay un alma que es nuestro sentimiento, gustos, deseos, intelecto, conocimiento, voluntad, afecto, emociones, y es lo que me ayuda a relacionarme con el yo y con el exterior. Yo siempre le he puesto a usted como por ejemplo el huevo, si uno lo parte, el huevo tiene una cáscara que sería el cuerpo, que envuelve el alma y el espíritu, que transporta ahí. El alma sería la parte blanca y el espíritu la parte sustanciosa y la más rica del huevo. Entonces, y el espíritu es lo que nos permite contactarnos o con Dios o con otras fuerzas espirituales que son contrarias a Dios. Y en el espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Entonces eso, y nosotros vemos que siempre el Señor dice, el que tiene oído para Él, para oír, oiga. Oíd lo que el Espíritu dice en la iglesia, oíd la palabra de Dios, escuchen la voz de Dios. Y nosotros vemos un consejo que Dios nos da permanentemente, ya es escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿por qué Dios manda que escuchemos su voz? Evidentemente porque hay otras voces que podemos escuchar. Y la palabra de Dios en Isaías 66:6 dice, una voz resuena desde la ciudad,
por una voz de templo y la voz de Dios que da a sus enemigos el merecido. Acá nosotros vemos que hay una voz que viene de la ciudad, y muchas veces esa es la voz que nosotros muchas veces más escuchamos, que más meditamos y que más trabajamos con esa. Pero la voz de la ciudad, yo tengo que ver que es una voz que trae bullicio tanto para el cuerpo como para el alma. Parece que te llenan, parece que te alegran el corazón, pero te dejan vacío después que pasa la voz esa. Parece que satisface alguna necesidad del ser humano, pero si uno no escucha las otras voces, uno queda con cierta carga, frustrado, confundido y cansado. Es por eso que el hombre busca muchas veces otra voz y se va a los templos a escuchar la voz. Pero muchas veces en los templos puede ser que se escuche la voz de Dios o la voz de hombre. Por eso el pueblo de Dios, cuando Pablo iba a predicar, decía: queremos oír voz de Dios y no voz de hombre, ¿no? Porque eso tenemos, y nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios y la voz del hombre. Más en estos tiempos, cuando el humanismo, el costumbrismo y cuantas cosas están tratando de invadir a muchas cosas. Y muchas cosas que son normales para el templo no son normales para Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz del templo muchas veces satisface tu conciencia, te hace sentir más o menos bien, pero termina frustrándote. La voz de Dios, dice la voz de Dios, surge del templo. O sea, eso es lo importante, que la voz de Dios está en el templo. No sé si queda claro, pero en el templo se puede hablar voz de templo o voz de Dios. Por eso nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que venir al templo. Dios nos va a estar hablando, es una voz de vida, voz de bendición, de paz, y voz que define tu vida eterna en definitiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver con esto es la gran importancia que hay en la vida de lo que nosotros oímos en la vida. ¿Por qué es importante saber cómo oír? Porque de lo que nosotros oigamos lo que vamos a hacer. De lo que nosotros oigamos lo que vamos a tener o no tener, de lo que nosotros oigamos es si vamos a ser en la vida un ganador o un perdedor. Y fíjese que yo no le estoy hablando de salvación. La salvación es gratis, es regalo, favor inmerecido. Pero te estoy hablando de que qué voz estás escuchando. Dicen, miren pues como oigan, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Ahora, ¿qué otras voces? ¿Y sabes cuál es el tema? Que muchas veces para oír voz de Dios tenés que callar las otras voces. Hay que hacerlas callar. Ejemplo, uno está escuchando permanentemente a lo mejor la tele y es una voz que no te trae ni esperanza, no te digo que te aísles del mundo, pero no te trae esperanza, te trae confusión, no te trae paz, te trae que critiques a los artistas, que critiques a los jugadores, te trae que critiques al gobierno y no te trae para nada paz. Entonces hay que hacer callar esas voces. ¿Cómo es para callar esas voces? Y bueno, no sé, hay veces que hay personas que ven 2 o 3 veces los noticieros, no sé si a usted le ha pasado. A veces se ve en el Canal 8, en el 11 y en el 10. Y ahora que tenemos teléfono, vamos a La Voz del Interior, a los diferentes periódicos y vemos lo mismo, es lo mismo escrito de otra manera. Pero eso nos trae a nosotros un desequilibrio, a veces hasta emocional, a veces nos mete muchos temores, a veces nos mete muchísimas inseguridades. ¿Y por qué? Porque hemos reemplazado la voz que tenemos que escuchar, que es la voz de Dios, por la voz de la ciudad. Dice, entonces hay voces que nosotros tenemos que hacer callar. Ustedes saben si hay alguien que fue el primero que le habló después de Dios a Adán y Eva, ¿quién fue? Adán le habló a Eva y Eva le habló a Adán, pero ¿quién le habló a los dos? El diablo, sí, decía la serpiente.
Y la voz esa del diablo hay que hacerla callar. Y yo quiero decirte esto, a vos te parezca chiste, serio o no, el diablo va a intentar permanentemente hablar a tu vida, por más santo que sea y por más que quiera santificarte. Siempre intentará hablarte. En Lucas capítulo 4, verso 35, el Señor Jesús lo reprendió al diablo. Le dijo, cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Enseñanza. Tenemos que aprender a reprender la voz del diablo. Y fíjense, el diablo no estaba hablando como diablo. Ustedes vieron con la voz que tiene el diablo. No, yo no la escuché nunca ni la quiero escuchar. Pero a veces los endemoniados hablan, así no te va a hablar. Cuando te quiere engañar te habla de otra manera. Entonces, usted vea cómo Satanás habló a Jesús a través de otro hombre. ¿Qué claro? Y entonces Jesús le hizo callar. Le dice, cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces Jesús reprendió al diablo. Según Lucas capítulo 4, Jesús lo reprendió y lo hizo callar al diablo 4 veces. Y fíjense, una de las voces del diablo, y esta con la misma que te va a atacar a vos, que la misma que me va a atacar a mí, es satisfacer la carne. Jesús estuvo 40 días de ayuno en el desierto, él sin duda que tenía hambre. Entonces viene el diablo y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Queda claro? Mire acá qué sabiduría del Señor. Y eso también es para que nosotros tomemos esa sabiduría. Y escrito está, Dios dice esto, no me vengas con esto, Dios dice de esta manera. Porque a veces nosotros, como el diablo, justificamos lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Muchas veces lo justificamos de maneras increíbles. Pero qué diferente es, escrito está, la palabra de Dios dice esto. Escrito está, amarás a tu hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escrito está, ama a tu esposo. Escrito está, honra a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa, ¿no? Y usted ve, trata de satisfacer un deseo que era propio de la naturaleza humana. Tenía hambre el Señor Jesús y el Satanás que le dice, conviértelo en pan. Ahora fíjese usted esto, ¿cuál era el objetivo de Satanás? Satanás sabía perfectamente que Jesús decía una palabra que lo convertía en pan. Pero ¿sabe cuál era el objetivo? Satanás era que Jesús le obedezca. Y el objetivo de Satanás es que nosotros le obedezcamos a él. Ahora usted fíjese, ¿para qué vino Satanás? Para hurtar, para robar, para destruir y para matar. Si nosotros, muchas veces Satanás puede tomar cualquiera de nuestras vidas si nosotros no le hacemos callar, y nosotros, aún siendo cristianos, podemos estar matando, destruyendo, robando y muriendo. Otra de las cosas con las que Satanás quiere, otra voz que hay que hacerlo callar cuando Satanás lo ataca a Jesús a través del poder y de posesiones. Dice que luego el diablo lo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, fíjese esto, como el diablo le estaba mintiendo a Jesús. Le dice, mirá, todo esto es mío, a mí me has entregada. No le estaba mintiendo, porque ¿se acuerdan quién entregó todo? Nuestro padre Adán.
Entonces, él estaba diciendo una verdad. Y muchas veces, uno, porque se dice una verdad, uno puede caer en transmitir palabras que son verdades, pero que destruyen y que afectan. Porque ¿cuál era el objetivo de Satanás? Era destruir a Jesús, era afectarlo a Jesús. Y entonces Jesús dice que Jesús le dijo al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No sé si queda claro, ¿no? O sea, vete de mí. ¿Y sabe cuál es el problema que yo encuentro muchas veces en los héroes cristianos? Y que nosotros no le decimos a Satanás vete, sino que dejamos que Satanás nos siga hablando, y por ahí decimos: pero está buena la manzana, está bueno el fruto del árbol, del huerto, está bueno decir algunas cosas, está bueno hacer esto. ¿Y cómo lo tienta? A través de posesiones. Pero Jesús le dice: vete de mí. Otra cosa como que lo tienta Satanás a Jesús y que Jesús lo hace callar, dice que después de haber fracasado estas 2 veces, Satanás lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quería Satanás? Que Jesús hiciera demostración de su poder, hiciera demostración de su gloria, hiciera demostración de lo que él era y de lo que él representaba en Dios. Mis hermanos, cuando vos veas gente que se quiere hacer ver adelante tuyo, se quiere mostrar, esa persona no tiene corazón correcto. ¿Queda claro? Es más, cuando, bueno, no voy a plantear algunas cosas, pero al igual que nosotros, Jesús, vamos a ser tentados en estas áreas, y nosotros vamos a hacer callar al enemigo que viene a tentarnos. Es entonces cuando nosotros tenemos que reprenderlo. La palabra de Dios dice: no ignoren las maquinaciones del diablo. O sea, no hay que ignorarla, hay que saber que Satanás te va a venir a tentar con tus necesidades emocionales, físicas, con tus, a veces, que muestres tu identidad. Yo te voy a decir, muchas veces nosotros vivimos para mostrar algo a los demás, y es porque no nos sentimos seguros. Cuando uno toma identidad en Cristo, no me calienta mucho, la verdad, lo que piensan los demás. Pero cuando vos no tenés una identidad correcta, bien fijada, vivís para agradar a los demás. Y te voy a decir esto: nunca intentes agradar ni siquiera a tu esposa, ni siquiera a tu esposa. La palabra le dice: ama, honra, pero no dice que usted le va a agradar. ¿Por qué motivo? Es imposible agradar al ser humano, porque el hombre y la mujer son seres insaciables que siempre te van a exigir más. Lo que vos tenés que tratar es de agradar a Dios, cumpliendo la palabra de Dios, que así será bendecido tu esposo, así serán bendecidos tus hijos, así será bendecido tu familia. Mis hermanos, muchas veces, y lo hago por experiencia propia, por agradar a personas que amo, he hecho cosas contrarias a lo que Dios dice. No sé si le queda claro. Y eso, ¿sabes cuál es el tema? Después te llueve. Y yo ni siquiera me pregunto por qué ya. Sino, el Señor tiene toda la razón. Es correcto. Entonces, la palabra de Dios nos dice: no ignoremos sus maquinaciones, sus métodos del enemigo, para venir y hablarnos palabras de tentación, palabras negativas. Nosotros debemos aprender de Jesús y decirle: cállate, solo voy a oír la palabra de Dios, solo voy a oír la voz de Dios, y solo voy a hacer la voz de Dios. ¿Por qué motivo? Porque aquel que oye la palabra y la hace, aquel que oye la palabra y no la hace, es comparado con un hombre necio, tonto, torpe, que edifica su casa, pero la edifica sobre la arena. Viene un viento, viene tempestad y la casa cae. Pero aquel que oye la palabra y la hace, ese es comparado con una persona que es sabia,
porque edificó su casa sobre la roca. Y pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir ríos, y esa casa no va a caer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a las voces del diablo, cállate. Otra voz que muchas veces quiere hablarnos, desalentarnos y aún enfermarnos más de lo que realmente podemos estar, es la voz de la enfermedad, ¿no? ¿Y sabes qué? Jesús un día viene, Pedro tenía a su suegra y se enferma la suegra de Pedro y Jesús estaba allí. Dice que Jesús se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Ustedes fíjense en esto, Jesús le habló a la fiebre, ¿o no? Jesús le habló a la higuera, ¿o no? Jesús dice que si le habláramos a los montes, Jesús le habló al endemoniado, Jesús le habló al diablo, Jesús le habló a la tormenta. No sé si queda claro. Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer callar esas voces negativas que quieren hablarnos, que quieren amedrentarnos, que quieren hacernos sentir lo peor, que quieren ser... Hay que hacerlas callar. Jesús le habló a la enfermedad y le habló a la fiebre. Dicen que los historiadores que este era un tipo de fiebre que estaba sufriendo la suegra de Pedro, que quitaba la fuerza, o sea, te mandaba a la cama. Y cuando la voz de la enfermedad quiera venir a tu vida y que quiera sacar la fuerza, desalentarte, alejarte de la visión y del propósito que Dios te da, tenés que desecharla y hacer callar esa voz y declarar que solo vas a escuchar la voz de Dios. No sé si queda claro. Yo te voy a decir, mi hermano, muchas veces me han venido cosas al cuerpo que yo he hecho todo lo contrario que dice un profesional porque mi cuerpo se tiene que alinear a la voz de la palabra de Dios. Ahora, si usted se pone a pensar, mira, yo te voy a decir algunas cosas. Este ojo que yo tengo no es mío, o sea, no tengo un ojo. Tengo problemas de respiración, o sea, con los pulmones. Tenés problemas con el corazón, que no late correctamente, ahora te dicen la tensión arterial. Y te dicen, es mucho. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Hacer callar y decir al cuerpo, bueno, funciona, vamos, métele. Pero si uno se queda, se deja, en definitiva te vas a mover en silla de ruedas. Entonces hay que hacer callar a la enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor me dará fuerza me dará vista como las águilas y fuerza como el búfalo. En sus alturas me hará andar, pondrá mis pies como de cierva y yo andaré entre la montaña. No sé si queda claro. Entonces hay que hacer callar la voz de la enfermedad. Ahora fíjese usted, hay que hacer callar, desechar la voz del diablo y la voz de la enfermedad. Hay que también otra cosa, hay que saber desechar y hacer callar la voz de los incrédulos, ¿o no? Muchas veces usted quiere hacer algo y te va a decir, no, pero no te va a ir bien, te va a ir mal. ¿Conoce gente así? Ay de eso. No. Dice la Biblia, todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No moleste más al maestro, le dijo alguien, ¿no? Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la niña. ¿Por qué uno pregunta por qué no dejó que entraran otros? Porque eran incrédulos, no creían. Entonces hay que hacer callar a los incrédulos, porque hay mucha gente que no cree que Jesús podía sanar a esa niña, pero querían ver qué era lo que hacía Jesús, y lo hacían solamente por curiosidad. A la hora, ¿qué pasa? Agosto, ¿qué pasó? A la hora de realizar el milagro, Jesús, ¿qué hizo? Él dejó afuera a todos los incrédulos y solo lo realizó en la presencia de ¿quién? De los 3 discípulos, el padre y la madre, que los padres habían ido a pedir, habían ido a pedir ayuda, entonces creían.
Ahora fíjese esto, muchas veces te mandan y te dicen, oren por mí, oren por tal cosa. Yo por ahí encuentro en los pedidos de oración, hay personas que piden por los que conocen y por los que no los conocen, por los que son amigos y van para allá. ¿Sabe cuál es el tema? La pregunta es, ¿esa gente cree como para decirte que ores? ¿O simplemente lo hace como un fetiche más o una comodidad como para decir a alguien está orando por mí? Yo por eso muchas veces a mí me dicen, pastor, ¿por qué no va a visitar a un amigo, la familia de él sabe? No, anda y habla con la familia. Y sobre todo con quien es la autoridad. Si es la mujer, habla con el esposo. Si es el padre, habla con la esposa. Si es el hijo, habla con los papás. Pero ellos tienen que estar de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces he ido y llegas y te dicen, pero yo no pedí que nadie orara por mí. Entonces, y en eso el pueblo tiene que empezar a entenderlo. ¿Por qué motivo? Quiero que oren por mí. No, mira, está muy bueno que vos, vamos a orar por vos, pero está muy bueno que vos vayas, porque eso depende de que si creo o no creo. ¿Por qué voy al médico? Porque creo que el médico me va a ayudar. Pero si yo fuera y me quedara en mi casa y dijera, dígale al médico que yo quiero sanarme, el médico te va a decir, venga acá. Nosotros como cristianos tenemos que decir, mira, sería bueno que vayas a la iglesia. Es más, ni siquiera te digo que Dios te va a sanar, porque Dios es soberano, hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, ¿no? Entonces, porque muchas veces nosotros creemos que bueno, Dios está como para hacer todos nuestros caprichitos. No es así. Dios, es Señor, es soberano. Yo por ahí pregunto, Dios, ¿por qué lo mandaste a Oseas a casarse con una prostituta? Se casa, la mujer es limpia, tiene un hogar, tiene hijos y después se va con otro. ¿Y Dios qué le dice a Oseas? Anda y búscala. La va, la busca, se repite la historia. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero Dios quería dejar una enseñanza y a veces los hombres tenemos que ser la parte que Dios usa para dar la enseñanza. Muchas veces algunos vienen y me dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y yo le pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque muchas veces se nos ha vendido eso, venía el Señor y te soluciona todos los problemas. Vos le tocas la puerta al Señor y te pone plata, te pone esto. No existe eso. Ese es el Evangelio según Santa Claus. No es el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi hermano, usted va a tener problemas en la vida. Ya claro, lo que es importante es cómo reaccionamos frente a los problemas. Si yo tengo fe, tengo confianza, sé que voy a salir. Pero qué triste es cuando uno no tiene a Dios en su corazón. Entonces, hay que desechar la voz de los incrédulos, ordenarle que se callen. ¿De acuerdo? No se ponga a discutir con un incrédulo. Dice la Biblia que no tire perlas a los cerdos, o sea, a los chanchos, porque los chanchos que hacen, las revuelcan, las pisotean y embarran todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, usted debe hacerlos callar. Y si no se quieren callar, es mejor que se aparten. Entonces, hay que callar, desechar la voz del diablo, la voz de la enfermedad y la voz de los incrédulos. Hay otra voz que suena mucho, no sé si ustedes se dan cuenta cuál es la que me está faltando. Mientras ustedes piensan, yo me tomo agua. La voz de uno mismo, claro. Cuando en tu corazón está incrédulo, hay que hacer callar esa voz del corazón incrédulo. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Es cada día aprender un poco más de la palabra, llenarse la palabra. Te voy a decir esto, si vos estás todo el día viendo los noticieros, Rosa de Lejos, o esa novela que hay, no sé, no va a tener fe, no va a tener confianza. Si estás todo el día, pero si estás vos, pasás todo el día poniendo canciones cristianas que te traigan ánimo, fe, confianza,
palabra de Dios, estás escuchando otros mensajes, de aquello, tu vida va a ir creciendo. Pero si no, vas a ser una persona anémica espiritual. El Evangelio no es un juego, mi hermano. El Evangelio es un compromiso. Tenemos que ser gente comprometida con Dios. Cuando nos comprometemos con Dios, nos comprometemos con nosotros mismos, comprometemos a nuestra familia y nos comprometemos con la iglesia. ¿Les queda claro? Ahora bien, hay otra voz que sí tenemos que hacer callar, es la voz de los chismosos, la voz del chisme. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Ustedes saben lo que es chisme, es hablar de algo que hizo otro, cierto o verdad, cierto o no cierto, sin la presencia de esa persona. Eso es un chisme. Y qué fácil que es caer en eso. Dice Proverbios 6:19, aborrece Jehová al que siembra discordia entre los hermanos. Aborrece Jehová al que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ayer hablaba, verdad, mi padre, y decía que nosotros, los padres, teníamos que ser reconciliadores? Y muchas veces, cuando uno es reconciliador, al final no te quiere nadie. Vamos a hablar claro. Yo te voy a decir esto. Viene una pareja y la esposa va a hablar peste de quién, del marido. ¿Y el marido de qué va a hablar? De la mujer. Entonces, yo generalmente cuando es así le digo, bueno, contame algo bueno de tu esposa, porque debe tener algo bueno. O si no, yo digo, pero mirá, tu marido es un buen hombre, es proveedor, es un hombre fiel, es un hombre que trabaja. Quizás no gane lo que vos necesitas, pero trabaja. Entonces, o tu esposa esto, y entonces sale la mujer y dice, lo que pasa es que el pastor es machista, defiende a los hombres. Sale el hombre y dice, el pastor es feminista, defiende a las mujeres. En definitiva, no te quiere nadie, pero después te terminan amando, ¿no? Porque le estás diciendo no lo que ellos necesitan escuchar, sino lo que necesitan oír. Porque muchas veces hay gente muy especialista en escucharte, pero no te dice la palabra de Dios. No te dice, tenés que cambiar en esto, tenemos que ver esto. Y yo te voy a decir esto. Un amigo, dice la Biblia, que son fieles las heridas del amigo que ama, pero son importunos los besos de la persona que aborrece. Yo te puedo estar dando abracitos, esto y aquello, apapachándote y no hacerte ver lo que todo el mundo ve. Y uno sigue siendo ciego, guía de ciego. Bueno, dicen que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo. Conoce gente que se cree la última Coca-Cola en el desierto, que es el mejor que toca. Bueno, Martín. O sea, que se creen que son lo último, lo mejor. Dice, el que carece de conocimiento, el que es un tarado, dice, menosprecia a su prójimo. Pero dice más, el hombre prudente se calla la boca. El que anda en chisme descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo. No sé si queda claro. Ayer, cuando una reunión que hubo en Estados Unidos de pastores, y llegó un momento en que querían ministrarse unos a otros, y llega el momento y dice, ¿vos qué problema tenés? Yo tengo un espíritu piernero. Me dice, ¿cómo? Sí, un espíritu piernero. ¿Y qué es eso? Me gusta verle las piernas a las mujeres. Pues vamos a ver, le gustaba la... Otro dice, bueno, yo tengo un espíritu de amor al dinero. Y le digo, ¿y cómo se? Y meto la mano en la caja
de la iglesia. Y otro, bueno, lo que pasa es que yo tengo un espíritu de celo, otro de ira, y quedaba uno por allá, y dice, ¿y usted, hermanito, qué espíritu tiene? No, yo estoy orando que termine rápido todo esto, dice, porque yo tengo un espíritu de chismoso, y quiero salir para contar todas estas novedades que encontré. No es cierto. No. Pero hay gente que así dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, más el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, más el espíritu fiel lo guarda todo. El Proverbio 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Conoce gente? Mire, yo he recibido algunos mensajes en el teléfono que para mí a veces son sorprendentes. Me impacta del filo de lengua que tiene alguna gente. Te lo digo. Y es increíble. Una vez me puse a coleccionarlo. Y tenía muchas, porque tenía una bronca, se ve conmigo o algo así. Y después un día digo, no puedo estar con este, lo borré a todo. Pero hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. No pueden vivir sin golpear a alguien. No pueden recibir una corrección sin decir, bueno, voy a corregir esto, sino que buscan de ensuciar toda la cancha. Sí, pero mira este otro. No, yo no estoy mirando a nadie, estoy tratando con vos. Déjame que yo trate con los demás, pero ahora estoy tratando con vos y vos tenés este problema. Sí, pero no, hay personas que siempre viven como revoleando la media. Yo sé que acá no hay nadie así, por eso puedo hablar con plena libertad, ¿no? Pero hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Dice: el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso es aquel que pone tu secreto públicamente, es aquel que revela tu desnudez, es aquella persona en que has confiado y te ha expuesto delante de todo. El difamador es aquel que tira tu testimonio por la basura como cristiano, es aquel que te pone en vergüenza con los demás a fin de opacar tus frutos y virtudes en Cristo, es aquel que grita y señala tus errores, los exagera de gran manera a fin de opacar todo lo bueno de que Cristo ha hecho en ti. ¿Conoce gente difamadora? Yo te voy a decir, por ejemplo, un difamador fue Hitler. Hitler llegó a lo que llegó difamando a sus superiores. Entonces, después la esperanza aria, ¿cuál era? Hitler. Y mire cómo fue. Dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida. Escuche el pueblo de Dios. Nosotros podemos padecer como homicida, como ladrón, como malhechor o chismoso, entremeterse en lo ajeno. El chismoso, la chismosa, va a sufrir, puesto que está en la misma categoría que el homicida, el ladrón y el malhechor. ¿Me escucha? Si usted tiene algo que decirle a alguien, dígaselo a esa persona. Hay un método que es de Dios. Dice: si vos tenés algo contra tu hermano, lo viste en algo, andá y habla con él. Si él no te hace caso, no te escucha, busca 2 testigos. Si no hace caso a los testigos, trae el caso a la iglesia. Si no hace caso en la iglesia, ténganlo por no cristiano. No sé si queda claro. Yo hay veces que he querido llevar ante testigo a algunas personas y no quieren y se resisten. He querido traer a la iglesia algunos casos y se resisten. Ahora la pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy a seguir adelante, no me voy a quedar. Ya estoy terminando, pasando. ¿Cómo no pasaste antes?
No, Martín es broma. Pues yo tengo ahí esos dos. Yo tengo a mi padre y la verdad que no sé cuál come más. Por ejemplo, los dos están en una figurita. Tienen un físico privilegiado. Yo bueno. Mi esposa me dice que yo le hago pasar vergüenza. No, y que a mí me da bronca muchas veces. No, no voy a contar nada. Después la próxima. Hay que hacer callar, desechar las cosas del diablo. La voz de la enfermedad. Yo no sé qué es lo que puede estar hablando. La enfermedad, la voz del diablo queriéndote traer inseguridad, queriéndote traerte que a tus hijos no les va a ir bien, que esto, que hay que hacer callar todas esas voces, ¿de acuerdo? Hay que callarla, callar la voz de los incrédulos, de aquellos que no creen, hacerlos callar y callar la voz del chisme y del chismoso. Esta debe ser la mejor forma de hacer callar al chismoso. Yo recuerdo, en una oportunidad estábamos aquí en el Sui Generis, en ese tiempo era Sui Generis, ahora es el Jockey Club, y había 3 personas, estábamos ahí en el sauna, y yo estaba tomando una soda, porque en ese tiempo me habían prohibido la coca, y después me di cuenta que no era bueno tomar soda. No, pero se habían puesto a hablar de estas 3 personas y yo lo escuchaba. Y le daban con un caño a Carlos Velar, el pastor Carlos Velar, que le iba ahí. Ese petizo que está ahí, es sinvergüenza, anda por el mundo sacando de guita a todo el mundo. Y le daba, yo lo escuchaba. Yo sabía que uno era juez, el otro lo conocía porque era comerciante, el tercero no. Y entonces le digo, disculpe que me meta, estoy escuchándolo hablar. Y el muchacho de que usted habla es mi amigo. Digo, yo soy pastor de una iglesia acá 10 cuadras hacia arriba. Y muchas veces ustedes no pueden estar metiendo en la misma bolsa a todos los pastores. Y hay pastores que nos rompemos el alma. Así como hay malos pastores, hay buenos pastores. Así como hay malos jueces, hay buenos jueces. Así como hay buenos comerciantes, hay malos comerciantes. Así como hay buenos militares, hay malos militares. Y le digo, y ese es amigo mío. Y anda por el mundo, invitado con pasaje y todo pago, hotel pago, y encima le pagan, le dan ofrendas. Le digo, por la palabra que él lleva. Y quiero que sepa, yo se lo voy a decir. El hermano, el juez era bien morocho, pero se le puso la cara morada. Y me dice, por favor, disculpe, no le diga, por favor. No sabía cómo hacer. Otra vez en una conferencia de pastores también. Y yo le digo, miren, habría que decírselo a él personalmente. Aunque sea cierto, sea verdad o sea mentira, debemos acostumbrarnos a hablar personalmente. Es lo que Dios dice. Es la forma en que uno desarrolla identidad. Es la forma en que uno desarrolla valor. Es la forma en que uno se siente seguro si cuando uno va a hablar, lo habla por amor, para que la persona salga, para que la persona... Ahora, si no te quiere escuchar, llama a 2 testigos. Si no quiere con testigos, intenta con la iglesia. Si no quiere, hay que tenerlo por publicar. Es lo que dice la palabra. Entonces, hay que hacer callar la voz del chismoso. Y también otra voz que muchas veces si quiere hablarlo, es la voz del temor. Satanás te va a decir siempre, no tienes, no puedes, tenés miedo. La palabra temor es la que más se nombra en la Biblia después de algunas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no hemos recibido espíritu de temor o de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, yo soy hijo de Dios. A mí me debe interesar lo que piense mi Padre. Si yo hago lo que mi Padre dice, te aseguro que voy a agradar a los demás. Y si no le agrado, problema de él. Entonces, hay que hacer callar la voz del temor. Y mis hermanos, dice la Biblia, que tiene oído para oír, oiga, este es mi hijo amado,
a él, oigan, Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. El que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. Lucas dice, miren pues muy bien cómo oyen, porque cualquiera que tuviera le será dado, y cualquiera que no tuviera aún lo que tiene, será quitado. Es importante para el pueblo de Dios, para nosotros como sus hijos, de que nosotros, importantísimo, es oír la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, vamos a tener nosotros autoridad y guía para desechar, ignorar todas las demás voces. Dios dice esto. A mí muchas veces me dicen, y Dios dice esto, y yo digo, yo siento, yo pienso. Yo no le digo, no me importa lo que sentí, no me importa lo que pensaba, pero sí le digo, pero Dios dice esto. Y yo en lo personal tengo que intentar hacer lo que Dios dice. Yo no sé cuál voz te está hablando. Lo que sí sé es que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer callar las demás voces. Quizás te ha venido hablando de la voz de la enfermedad, la voz de decir vas a ser pobre, la voz de decirte no vas a lograr tu objetivo, la voz de decirte no vas a tener para comer mañana. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Si miran las aves de los cielos, que no trabajan, no hilan ni cosechan, y tienen las mejores vestiduras. Miren las flores del campo. Si yo las cuido a ellas, no creen que yo les voy a cuidar a ustedes. Lo que es importante es que tú te dejes cuidar por Dios, que le creas a Dios con todo tu corazón. Si venís luchando con una enfermedad, no diga ni acepte esta enfermedad es mía. Háblele a esa enfermedad y échale fuera. Sea lo que sea, usted puede hablarle a su corazón, normalízate, ponete en el orden que Dios te hizo. Lo peor que te puede pasar es que no veas el milagro en ese momento, pero al menos estarás confesando la palabra de Dios. Y Dios premia a los que creen y a los que proclaman su palabra. En tu boca hay poder para bendecir o para maldecir. Muy cerca de la boca está el poder de la vida y la muerte. Yo con mi boca puedo dar vida, puedo dar muerte. Empieza a hablar, me va a ir bien, voy a estar bien, el Señor me va a dar fortaleza, voy a poder lograr los objetivos, voy a ser un hombre y una mujer santa, voy a escuchar su voz, voy a escuchar lo que Él dice. No sé si te das cuenta, tenemos que cambiar. Somos poquitos, pero somos lo que Dios ha preparado para esta palabra. Yo ni pensaba predicar, venía a escuchar. Pero Padre, en este momento yo te agradezco por tu santa y bendita palabra. Padre, queremos decirte que te amamos y nos hace bien, Señor, que nos reprendas y nos digas que tenemos que oír tu voz y hacer callar las demás voces. Padre, en el nombre de Jesús, Satanás vino a hurtar, mentir, robar, destruir, matar. Por eso, danos la gracia y la sabiduría de resistir y no escuchar ninguna voz del infierno. En el nombre de Jesús, Señor, dedicamos nuestros oídos. Señor, lo ponemos en tu altar y queremos escuchar tu voz. Decimos, Dios, como el pueblo decía, voz de Dios quiero escuchar, no voz de hombre, y mucho menos voz de templo, y nada de voz del diablo. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar. Señor, ayúdanos si queremos dedicar nuestra boca y ponerla a tu servicio para ser generadores de vida, para llevar salud, para llevar, Señor, a tu pueblo a bendición. Señor, bendice mi boca y la boca de mis hermanos para hablar, Dios, como tú quieres. Bendíceles. Señor, ayúdanos a bendecir a los que amamos. Ayúdanos a bendecir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a la congregación, a los santos. Sea bendito tu pueblo, Señor. Sea bendito, bendito. Eres bendito porque el Señor es tu Padre. Es la bendición que tú tienes herencia. Aleluya. Bendito tú eres, Padre. Señor, mis hermanos son más que vencedores porque tú triunfaste y me has dado la victoria. Señor, bendice a tu pueblo.
nuestro oído y nuestra boca en tu altar. Señor, ayúdanos a ser portadores de buena noticia, a escuchar tu palabra y a proclamar vida y palabra de Dios sobre tu pueblo. Sea bendito en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús sea bendito, bendito. Sí, Señor. Sí, Señor. Sea bendita. Sea bendito. Sea bendito, bendito. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo tú eres. Ahí donde está con él de pie. Busca un hermano. Busca una hermana y dale palabra de vida. Sea bendito, llena de gracia. El favor de Dios sea sobre tu vida. Sea bendita tu casa, bendito tus hijos, bendito tu descendencia. Señor, bendiga tu pueblo desde la cabeza hasta los pies. Muy bendito. Nadie sea bendita. Bendito lo que emprendes, lo que haces. Bendito tu cuerpo, sea bendito. Sea bendito tu ser. Sea bendito tus hijos. Sea bendita la descendencia que tú te das. Sea bendita el negocio, la salida y la entrada. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sonia, Carlos, sean benditos, bendito, bendito. Aleluya, sí.